Al árbitro, ya están jugando Nacional y Guaraní en el estadio Arsenio Rico. Maneja el tiro libre Fabro, va Fabro con el remate. Don abajo, la sacó al córner. Se le metía la pelota a Ignacio Don, todos esperaban el centro. Con efecto le pegó Fabro, casi el primero del partido. Recupera Nacional con Riveros, el toque al medio, se equivoca Riveros en ese pase de primera para Ruiz Peralta. La peinó Teixeira y va Guaraní ahora. Benítez para Teixeira, habilitado y está el primero. Teixeira tiró, tapó el arquero otra vez Teixeira. La pelota cruza por delante del arco, se ha salvado Nacional. Lo tuvo Guaraní en la contra, perdonó Rodrigo Teixeira. Falta ahora de Mendoza sobre Ruiz Peralta. Está dejando jugar Arias. Y ahora parece, ahí sí, está la tarjeta amarilla. Bogado que viene, capó Bogado, va Bogado, enganchó Bogado, demasiado solo, pero descargó bien atrás. Riveros al arco, enganchó primero, se cayó Rivero. Falta de Mendoza que está amonestado y se va. Se va de la cancha Jorge Mendoza, expulsado. El número 6 de Guaraní, el equipo aurinegro que hasta aquí ha sido superior en el partido. Julián encarando la marca de Mazacote, va entre dos, escapó bien Julián, superó también a Piris, tocó al medio, se cayó Julián. Los de Guaraní piden penal. Julián quedó sentado mirándolo al árbitro del partido. Sí, por ese brazo estirado del jugador del defensor de Nacional, para mí no fue infracción. Bueno, situación similar a la que tenemos en este partido en cuanto al marcador y a un expulsado Bogado al arco. Aurrecochea la sacó del ángulo. Gran remate de Ariel Bogado. Mejor intervención de Aurrecochea para evitar el gol. Y empiezan a hacerle gestos a esos hinchas de Cerro. Fabro que levanta el área, bate y se la cabeció. ¡Gol! De Guaraní, Rodrigo Teixeira ganó de cabeza. Fue a buscar esa pelota puesta por Fabro al área y Teixeira que tiene que pelear él solo contra casi toda la defensa de Nacional, especialmente cuando hay este tipo de centros por arriba, y allí ganó Teixeira. No llegaron las manos de Don y a los 7 minutos del segundo tiempo, Guaraní, que juega con 10, le gana Nacional por 1-0. Si Luqueño no suma puntos de aquí hasta que termine el campeonato, puede perder la categoría. Teixeira que viene escapó, es un golazo, tiró, rozó el poste izquierdo ese balón. Después de una gran pisada de Rodrigo Teixeira, ahora un golazo de Guaraní. Se ha salvado Nacional. Morínigo para el tiro libre, Morínigo tiró, pegó en Fabro que estaba en la barrera. Levanta Morínigo, salió Aurrecochea, dejaron la pelota en el área. Se molestaron a Aurrecochea y Carvalho. Insiste Miranda, no pudo Teixeira. Le quedó a Morínigo, Morínigo para Aquino. Gómez tiró, Aurrecochea. Aurrecochea el arquero tras el remate de Torales. Lo tuvo Nacional que casi lo empata ahora. Piris para levantar de zurda, la pone contra el área, Aquino la bajó, busca Gómez, marcó Mareco, se quedó el empate a Morínigo, Aurrecochea manotea la pelota y la saca, casi del ángulo, de milagro no fue gol de Nacional. Aquí el árbitro Arias marca el final, ha ganado Guaraní, ojo, con 10 hombres. Cuidado con Víctor Aquino con Ángel Ortiz. Termina con nervios el partido. Sí, ojalá que no pase a mayores. Ganó Guaraní.